Recuerda que tenemos un Dios. Somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Dar la palabra. Recibimos con un aplauso para el Señor. Mi hijo, da la palabra que Dios te dio. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí. Mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me da mucho gusto que algunos que andaban de paseo de casa ya regresaron. Les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto verles y saber que están vivos, están aquí con nosotros. Vamos a dar un aplauso al Señor por todos los que vinieron, han venido, que no estaban en casa pero han regresado. Esta siempre es su casa y será su casa. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Yo le pido que se ponga de pie un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos fortalezca, que sea Él el que nos ministra. Nosotros somos vasos de barro, frágiles como el barro, quebradizos, pero el Señor es poderoso y es fiel. Amén. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, esta tarde queremos darte gracias porque eres bueno, Señor. Tu palabra dice que tú te deleitas, disfrutas hacer misericordia con nosotros. Espíritu Santo, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada poderosamente en nuestros corazones. Unge mi vida, Señor, para que seas tú el que predicas, que seas tú el que vean. La gloria siempre es para ti, Señor, porque tú eres el único Dios poderoso y verdadero. Vivo estás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, bien fuerte. Amén. Toma tu lugar, por favor. Y vamos a estar viendo una palabra que está muy sencilla, pero es una palabra muy hermosa. Tiene como título: la gloria de Dios está en medio de la unidad. Vamos a una escritura que está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Esta semana, viendo todo lo que está pasando en el mundo, viendo todas las circunstancias tremendas y difíciles que estamos viviendo, desde el desenfoque del plan original de Dios hasta las situaciones de violencia que se están dando en todo México. Y mi corazón se llenó un poco de tristeza porque yo decía: Señor, estamos en los últimos tiempos, pero si nosotros vivimos lo que vivimos, ¿qué les va a pasar a nuestros hijos? ¿Qué van a vivir ellos? ¿Qué mundo van a enfrentar? Y me dio un poco de temor. Y yo oré al Señor. Oré y le dije: Señor, tú sabes que siento temor por lo que está pasando, porque pues algo fuerte va a pasar, algo tremendo va a pasar, sobre todo en México. Y el Señor me llevó a una escritura, no la vamos a buscar ahorita, que es segunda de Crónicas 7:14. Dice: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y enderezan su manera de vivir, dice: yo escucharé desde los cielos, perdonaré todos sus pecados y voy a sanar su tierra.
Lo que Dios puso en mi corazón es que necesitamos levantarnos a orar. No solamente orar por nosotros y por nuestras familias, sino empezar a orar por lo que estamos viviendo. México se está perdiendo. Mis hermanos, los avivamientos grandes pasaron en Estados Unidos y ahora Estados Unidos está perdiéndose. Yo no quiero que México sea como Estados Unidos en eso. Que la maldición, que la maldad se multiplique. Y el Señor ha puesto en mi carga esto. Y quiero compartírtelo esta mañana. Necesitamos orar. Necesitamos orar. La solución no está en los partidos políticos. La solución no está en quién gana la presidencia. La solución no está en las organizaciones. No está en los sindicatos. La solución, ¿sabes dónde está? En la iglesia. En el cuerpo de Cristo que somos tú y yo. Pero a veces la novia está dormida. El cuerpo de Cristo está dormido, está adormilado con los placeres momentáneos de este mundo y no estamos levantándonos a orar e interceder. Algo que me enseñaron hace muchos años es: si no oras, no te quejes. Si no intercedes, ¿con qué cara le vas a decir al Señor? ¿Por qué pasa lo que pasa? La iglesia, tú y yo, somos la solución para esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a leer lo que es Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Vas a entender por qué estoy empezando con esto que te platico. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hasta aquí estamos hablando acerca de la práctica que se hacía en el Nuevo Testamento, que Dios mismo mandó a hacer para el perdón de pecados. Y vemos que cada año, una vez al año, el sacerdote podía entrar en la presencia del Señor y entonces expiar los pecados a través de los sacrificios de animalitos. Lo tremendo de esta ordenanza que da el Señor era para que su pueblo pudiera presentarse delante del Señor. Pero el problema que tenía esto es que no borraba los pecados, solo los cubría. No había una restauración, no había un cambio de mente, había solamente perdón hasta el siguiente año. Pero fíjate lo que dice el versículo 5. Estamos en Hebreos 10. Y dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Dios, por el amor que ha tenido hacia la humanidad durante todas las generaciones, desde que Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios vio que el mundo se perdía, le dolió en su corazón haber creado al hombre y destruye la humanidad, pero aparta a Noé y a su familia. Dios seguía amando a la humanidad. La buena noticia es que Dios sigue amando a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mala noticia es que Dios odia y aborrece el pecado. Cuando el Señor ve esto, Él envía lo más precioso que tenía, que era su Hijo. ¿Por qué envía el Señor, el Padre, a su Hijo? Porque era necesario que hubiera, fíjate lo que te estoy diciendo, era necesario que el Señor Jesús fuera un cuerpo que pudiera ser el canal de bendición para la humanidad. Era necesario que el Señor Jesús viniera en carne para poder impartirnos de su bendición. Era necesario que viniera un cuerpo físico para que hubiera un pago por los pecados. La ley decía: la paga del pecado es muerte. Y Dios necesitó preparar un cuerpo para el sacrificio.
Dios a través de Jesús nos ha dado toda la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo tremendo es que el Señor Jesús sube al cielo, sube al Padre, envía al Consolador, que es el Espíritu Santo, pero nuevamente Dios necesita un cuerpo para manifestar su gloria. ¿Sabes cuál es ese cuerpo? La iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dite a ti mismo: soy el cuerpo de Cristo. Con más fe: soy el cuerpo de Cristo. Si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que tú y yo somos la solución para este mundo. Debemos de entender esto y debemos de creer esto, que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, vive en nosotros. ¿Sabes qué está haciendo con nosotros? Preparándose un cuerpo, preparándose una novia sin mancha y sin arruga. Pero lo tremendo es que este cuerpo a veces está como los sumos sacerdotes. Estaba el Señor Jesús aquí en el mundo, pero los sumos sacerdotes seguían haciendo el sacrificio. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, pero seguimos haciendo las cosas del mundo. Seguimos buscando agradar al mundo. El Señor Jesucristo, y esto es bien interesante, Él fue gobernado. Su directriz, su principal razón de existir era una cosa, que era hacer la voluntad del Padre. Yo te pregunto esta mañana, y contéstate a ti mismo: ¿cuál es tu razón para vivir? ¿Cuál es el motor que te despierta todos los días en la mañana? ¿Será el dinero? ¿Será tu esposa? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu esposo? ¿Será tu trabajo? ¿Qué es lo que dirige tu vida? Y necesitas hacer este análisis. ¿Por qué me paro todas las mañanas? ¿Qué me motiva a seguir adelante? ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Que nosotros como iglesia seamos un mismo cuerpo. ¿Y sabes cuándo vamos a ser un cuerpo, tú y yo? Cuando busquemos hacer la misma voluntad, que es la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús muere, Él nos hereda todas las cosas. Juan 17 dice: Padre, con el amor que me has amado, dice el Señor Jesús, a ellos también les has amado. Quiero recordarte esta mañana que Dios te ama como amó y ama a Jesús. Dale un aplauso al Señor, era para que estuvieras contento. Hay gente que dice: es que a mí Dios no me ama. Es que hay una frase que me da mucha risa: pastor, usted que está más cerca de Dios. Digo, pues, si viviera ahí en la 20 de noviembre, la cima quizás, ¿verdad? Pero el punto es que el diablo ha distorsionado la imagen de que tú eres hijo de Dios. A ver, con voz de profeta, voltea con el que tienes a un lado y dile: eres hijo de Dios. Dile, pero así serio. Hasta la voz así gruesa, dile: eres hijo de Dios. No importa que seas mujer, hazla gruesa la voz. Hablando de herencias y otras cosas, yo sé que aquí no pasa, pero generalmente cuando un papá tiene mucha herencia y muchas riquezas, aquí no pasa, hay uno que otro hijito que anhela con todo su corazoncito que su papá muera, para poder heredar todo lo que el papá trabajó. Por las sonrisas que veo, me imagino que conoces a alguien así. Eso pasa cuando pelean las herencias, ¿verdad? Les doy un buen consejo: hagan su testamento, por favor. Esto es un comercial. Es agosto, el mes del testamento. Les digo porque es una bronca. Después te mueres y no sabes de quién es lo que trabajaste. O no importa que sea una chocita en la sabana, haz tu testamento. Hay hijos que anhelan que el papá se muera, la mamá se muera, para tomar la herencia y hacer lo que quieran.
Pero hay otros hijos, que esos debemos de ser los hijos del Señor, los hijos de Dios, que cuando heredan algo piensan: ¿qué hubiera hecho mi papá con lo que me está dejando? ¿Cuál sería la voluntad de mi papá de hacer con esta casa o de hacer con este dinero? ¿Por qué me lo dejó? Y quiero leerte algo. Un hijo que ama al padre ama más su voluntad, la voluntad del padre, que los bienes, y es altamente responsable en administrar lo que ha heredado. Conozco mucha gente, no uno, no dos, mucha gente que heredó, que fue bendecido y todo lo despilfarró. Algunos acaban comiendo algarrobas de marranitos en quiebra. ¿Por qué? Porque no supieron cuidar la herencia. El Señor Jesús en todo tiempo buscaba hacer la voluntad del Padre. Para los que anotan, para los que en el teléfono están anotando, voy a estar mencionando algunos versículos, me voy a ir rápido por cuestión del tiempo, donde vamos a estar viendo cuál era la intención y el propósito de Dios en esta tierra. Juan 4:34 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. El Señor Jesús, ¿sabes de qué se alimentaba? De la voluntad del Padre. Tú y yo necesitamos empezar a alimentarnos de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre oramos y le pedimos a Dios lo que nosotros queremos que Él haga, ¿sí o no? Y hacemos la oración del me. ¿Sabes la oración del me? Ayúdame, bendíceme, prospérame, socórreme. Me. Y nunca le decimos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús comía la voluntad del Padre. Quiere decir que obedecer a Dios era algo más rico que el relleno. Era tan sabroso hacer la voluntad del Señor que ni comía el Señor Jesús. Él disfrutaba agradar al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Ahí mismo en Juan 5, pero en el versículo 30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Realmente estamos haciendo esta oración en la mañana? ¿Realmente cuando vamos a hacer un negocio oramos al Señor? ¿O oramos como aquel que dice: Señor, hágase tu voluntad, pero en todo el día haces lo que se te pega la gana? Señor, yo te pido que este día me bendigas y que vayas conmigo y que bendigas mis planes. ¿Y los planes del Señor? ¿Dónde quedan? Por eso es que a veces tenemos muchos problemas, porque no estamos preguntándole al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué negocio quieres que yo haga? ¿Qué carrera quieres que yo haga? Necesitamos empezar a depender del Señor. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. El Señor Jesús, su propósito, su razón en la vida era obedecer, era honrar y era hacer lo que el Padre le indicó. ¿Cuántos creen con todo su corazón que en algún momento de sus vidas Dios les ha hablado? Levanta tu mano. ¿Tú sabes que Dios te habló? Déjala arriba. ¿Te habló a través de una predicación? ¿Te habló a través de alguien que te aconsejó algo?
te habló a través de alguna indicación, algo Dios te dijo a través de otra persona, en sueños, en visiones, algo Dios te dijo. Baja la mano. Y yo te pregunto, ¿obedeciste al 100% lo que Dios te indicó? No levantes la mano. Eso te lo contestas tú solo. Cuando Dios te paró a las 3 de la mañana, perdona a tu vecina, ¿lo hiciste? Cuando Dios puso en tu corazón que ibas caminando y sentiste un deseo de orar por alguien, ¿lo hiciste? Cuando el Señor te dijo, cuidado con ese negocio, no lo hagas, ¿te detuviste? Cuando alguien te gustó y te querías enamorar y Dios te dijo, cuidado, no te unas en yugo desigual, ¿lo hiciste? ¿Fuiste obediente? Esas respuestas son las que van a determinar si obedeces o no al Señor. Y eso tú vas a determinarlo solo. Juan capítulo 7, versículo 16, fíjate lo que dice. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. ¿Qué parámetros están dirigiendo tu vida? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Algo que decía el hermano Gustavo, que ministró las ofrendas. Viene una crisis financiera y viene y va, y el peso baja y baja y baja y baja. ¿De quién estás dependiendo? ¿De la bolsa de valores? ¿Del dólar? ¿De Londres? ¿De quién dependes? Yo he visto gente llorar porque el dólar sube. ¿En quién estás basando tus decisiones? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cuál es el parámetro para educar a tus hijos? ¿El parámetro es, mijito, vaya porque todos lo hacen? ¿O el parámetro es, no, hijo, quiero protegerte y quiero cuidarte, no vas a hacer esto? Pero papá, es que todos lo hacen. Yo me acuerdo que mi mamá, aquí está mi mamá, me decía, si todos meten la cabeza al excusado, ¿tú también? A veces nuestros hijos, su parámetro es el mundo. Y ahí tengo una guardada para los papás. Espérense, ahorita. Usted no se preocupe, estoy calmadito, pero ahorita agarramos vuelo. Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Yo quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. Si tú y yo estamos caminando fuera de la voluntad del Señor, no te engañes. Dios no está contigo. No, es que a mí Dios me bendice y yo sé que Dios está conmigo. Platiqué con una persona que dejó a su pareja. Y cuando yo platiqué con esta persona me dijo, es que Dios está conmigo y yo sé que Dios me bendice. Yo por eso lo dejé, porque yo sé que Dios me apoya. Y yo le dije, estás haciendo exactamente lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Cómo es que dices que Dios está contigo y te apoya? Le digo, ¿sabes quién te apoya? El diablo. Porque el diablo, cuando te incita a pecar, primero el pecado te lo pone bien sabroso, delicioso, hasta moñito le pone. Pero una vez que muerdes el anzuelo, una vez que el diablo te sacó de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, entonces el diablo te aplica el Salmo 426:4, que dice, toma chocolate, paga lo que debes. El diablo empieza a cobrarte el pecado que te dio. ¿Engañaste a tu esposa con una mujer más bonita? Eso es agradable a los ojos, pero vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Mira, la palabra del Señor es bien clara. En una escritura dice que Dios al humilde lo recibe. Dice, el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios, pero dice que al soberbio lo mira de lejos. Aquel que dice, voy a hacer mi voluntad, Dios no está con él. Tarde que temprano el pecado se paga.
tarde que temprano la consecuencia de nuestro pecado deliberado en contra de Dios nos va a alcanzar y se paga. Por eso aquí dice este versículo: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Dios sabe que tenemos luchas en nuestro corazón. Dios sabe que no es del todo desagradable pecar. Y Dios sabe que hacemos un esfuerzo para no pecar. Dios lo sabe, sabe que somos débiles, pero el Señor agradece cuando empezamos a batallar en contra del pecado. El Señor dice: mira, está en lucha porque me ama. Espíritu Santo, fortalécelo. Mira, está en una tentación de que está en su trabajo y tiene necesidad y hay un dinero que se puede robar y nadie se va a dar cuenta. Pero mira, lo está pensando, pero se está resistiendo. Espíritu Santo, fortalécelo. Yo quiero platicarte algo que me pasó hace muchos años con un empleado. Un cliente me dio un cheque de 200 pesos. A mí me dio pena ir al banco a cobrar un cheque de 200 pesos. Y mandé a mi empleado, le digo: hazme el favor de ir al banco. Va al banco y regresa con 1,000 pesos. Le digo: ¿cómo estaban al 2 por 1? ¿Cómo está la cosa de los cheques? No, es que la señorita pues me dio esto. Le digo: ¿no te fijaste de cuánto era el cheque? No. Le digo: era de 200 pesos. Y se quedó así. Y era una persona que tenía mucha necesidad, ese empleado que trabajó conmigo ese tiempo. Le digo: ve al banco y regrésaselo a la señorita. Fue, yo sabía que tenía necesidad, yo sabía que posiblemente el diablo le iba a tentar, pero le dije: ve y regrésalo. Y esa persona, con toda su necesidad que tenía, fue a decirle a la señorita: señorita, ¿de cuánto era el cheque que me pagó? La señorita lo reconoció, ve el cheque y dice que era morenita y que se puso blanca, blanca, blanca. Le dice: aquí está el resto. ¿Tenemos esa integridad? Cuando en el Oxxo te dan cambio de más, hay gente que dice: aleluya, Cristo viene, ¿eh? ¿Regresas el cambio de más? Cuando te encuentras un teléfono, yo me acuerdo, un vecino se encontró una vez un teléfono. Dije: mira, Dios me ama. Digo: déjalo prendido y espérate que te llamen. ¿Cuál Dios me ama? Si tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios está con nosotros. Pero si empezamos a hacer la voluntad equivocada, Dios no está con nosotros. Y si Dios no está con nosotros, está contra nosotros. Ahí mismo en Juan 8, pero en el versículo 42 dice: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Esta semana íbamos caminando con mi esposa y pasamos por acá antes del Mayan, y estaban unos granaderos. No son unos árboles de granadas, son los que tienen macanas y toletes, unos granaderos. Y vamos caminando y el Señor pone en mi corazón orar por ellos. Y yo le digo al Señor: ay, Señor, ya vas a empezar. Tan tranquilo que iba yo aquí caminando. Y ya así como que me paso más adelantito, como que me quiero hacer que no vi, como que no escuché. Y le digo a mi esposa: ¿sabes qué, hijo? Sentí orar por los muchachos que están acá atrás. Y dice mi esposa: yo también. Le digo: no, confirmación. Y le digo: ay, ¿qué hago? Fíjate, ay, los hijos de Dios somos medio sinvergüenzas. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que te estás identificando con esto, porque Dios te ha mandado a hacer cosas, sabes que tienes que hacer lo bueno y estás: ay, ¿qué hago? ¿Regresaré el dinero? No. Ay, Señor, háblame. Total que mi esposa me dice, mi esposa tiene una manera muy sutil de decirme las cosas. Me dice: pues no sé, ay, tú sabrás. Digo: no, pues vamos. Le digo: Señor, perdóname. Y ahí voy. Y le digo: oiga, ¿quién es el comandante aquí? El mero fulano. Le digo: oiga, fíjese que soy pastor y Dios puso en mi corazón orar por sus elementos de seguridad. ¿Puedo hacerlo?
No, no, sí, adelante, como si el que lo estuviera cateando era yo. No, no, sí, adelante, no, sí, yo no traigo nada. Los chamucos los dejé en la casa. Y llego donde están ellos todos formaditos, con su escudo, su tolete, su casco, pero con una cara de miedo, que yo dije, no, estos saben lo que se les viene. Y les digo, me puse en donde empieza la fila, y les digo, muchachos, mi nombre es Omar Fuentes, junto con mi esposa somos pastores. Quería saber si me permiten orar por ustedes. Le digo, yo sé que ustedes están para cuidarnos y salvaguardar el orden, y también sé que se les vienen las cosas medio feas. ¿Me dejan orar por ustedes? Y todos, sí, sí. Digo, el miedo no anda en burro, ¿eh? Oré, no puse mis manos sobre ellos, pero pues empecé a orar. Declaré bendición, protección, lo que Dios movió en mi corazón, una oración muy pequeña. Y termino de orar, y varios estaban secando las lágrimas de sus ojos. Uno que otro se quitó el casco. Y entonces yo me di cuenta y le dije, Señor, quizás a mis ojos la oración que yo hice fue nada, pero para ellos fue mucho. Cuando Dios ponga en tu camino a alguien para que ores, no importa lo que tú piensas, la obra de quién es de Dios. Tú ora, tú predica, tú haz lo que Dios te pidió. Yo sé que esa oración, no por lo que yo sea, yo soy un vasito de barro, pero yo sé que esa oración, yo le pedí al Señor que les bendiga, y dice la palabra que le escuché mi oración por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios va a bendecirlos. Y oré también, le dije, Señor, yo te pido que a todos ellos haya alguien que les hable de ti. Prepara sus corazones para recibirte. Necesitamos empezar a ejercitarnos en obedecer a Dios. Posiblemente Dios te recuerda que le debes dinero a alguien. No te hagas, ve a pagar. Es que no tengo dinero. Agarra la televisión de plasma a la que besas en las noches, esa tele, y entrégasela. Amén, ahí está el que va a pagar con la plasma. Dale un aplauso al Señor. Juan 14, 10. Ay, ¿sienten el airecito? Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor. Dice Juan 14, 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Necesitamos decirle a la gente que en Cristo hay palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, Acapulco no va a cambiar hasta que tú te levantes, hasta que tú decidas, voy a hacer un cambio, voy a hacer algo diferente. Mis hermanos, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente. Fíjate, sujeto a pasiones era que pasiones lo gobernaban a Elías. ¿Cuál habrá sido su pasión de Elías? Quizás era medio ojo alegre, ¿no dice la Biblia? Quizás le gustaba el chisme. Quizás, pues no sé, no dice la Biblia, pero dice que era sujeto a pasiones, como tú y como yo. Ya nadie dijo amén. No nos hagamos, todos tenemos un talón de Aquiles, ¿sí o no? Amén. Pero Elías dice que oró fervientemente y el cielo se cerró. No dejes que el diablo te recuerde que eres pecador para que no ores. El diablo intenta desanimarte para que yo no le pidas al Padre. No, pues ¿para qué le pido al Señor si soy un pecador y luego no me escucha y ha de estar muy ocupado, tiene muchos hijos, las líneas han de estar saturadas? Y el diablo hace que dejemos de orar. Nos desanima, nos quiere ponchar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si nos conectamos con el Padre, bebemos del Padre,
comemos del Padre y nuestra alma es transformada. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo en Juan 14, pero en el versículo 31 dice: pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. La gente necesita saber que amas a Dios. A veces hemos dado mal testimonio con nuestros vecinos y nos da pena hablarles del Señor. Te digo una cosa: aguántate la pena. La vergüenza te la mereces por dar mal testimonio. Dile: mira, vengo a hablarte de Cristo y yo soy pecador, pero Cristo me ama. Yo tengo mis defectos. Tú escuchaste, vecino, cuando le grité a mi esposa y cuando mi esposa en represalia agarró el cinturón y me pegó. Pero no importa, vengo a hablarte de Cristo. El Señor es el que me ayuda. Nada más uno que el Señor ayuda. ¿Alguien más ayuda al Señor? Dale un aplauso al Señor si el Señor te ayuda. Amén. Es que ya en la iglesia son re hipócritas. Dile: pues uno más, vente, órale. Es que son bien mentirosos. Pues esa es la membresía, ser pecador. Ahí tenemos el hermano servidor con su pecadómetro. Si no tiene pecado, no entra. Mateo 26, 42. ¿Qué dice? Mateo capítulo 26, 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. A veces Dios quiere que pasemos por tragos amargos. Nadie dijo amén. A veces el Señor necesita purificarnos con fuego. A veces el Señor necesita exprimirnos como a barro, pero barro de la cara, así. Es necesario entrar en el molino, porque en el molino pierdes tu forma y obtienes la forma que Dios te quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no es muy popular que te digan esto, pero a veces hay que pasar por situaciones difíciles. ¿Sabes que el 99.9 de los que estamos aquí llegamos a Cristo porque había una situación difícil en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Mira, bola de pecadores que somos, amén, qué bueno. O sea que ya me siento en confianza, ya no estoy nervioso. Dios te trajo porque te amó y porque te quiere salvar y porque quiere enderezar tu caminar, porque te quiere bendecir y te quiere prosperar. Sobre todo te quiere enseñar a sembrar en el cielo. Porque aquí, si tú tienes dinero en el banco, se te devalúa la moneda y hasta ahí llegó. Tienes dinero abajo del colchón, se enciende el colchón y hasta ahí llegó. Tienes una casa, viene el huracán y es alberca. Nada de lo que está en esta vida es para siempre. Nada más como dos dijeron amén. No se sienta triste. Si usted tiene un buen coche, qué bueno, pero no le va a durar. No estoy diciendo que va a chocar. No duran los coches. 10 años, 12 años y el que sigue. Alguien diga amén. Andan dormidos, ¿ven? Porque vamos a estrenar, ¿sí o no? ¿Dónde está? Ya me la bajaron la tarifa que cada 4 años hay que cambiar o sea, junto con el presidente el coche, ¿o cómo? Está bien. Si se fijan, estos versículos que leímos tienen una cosa en común. El Señor Jesús buscó hacer la voluntad de su Padre. Lo tremendo es que la gente que rodeaba a Jesús podía ver la naturaleza de Dios en Él.
Por eso es que la gente seguía a Jesús, iba atrás de Él, lo correteaban, porque veían a Jesús en Él. Por eso es que debemos de entender que el cuerpo que Dios te dio es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo, estas manos, a ver, levanta tus manos así. Esto es un asalto. Levanta tus manos. Estas manos que Dios te dio deben ser las manos de Cristo. ¿Sabes que el Señor Jesús iba orando? ¿Sabes que el Señor Jesús iba abrazando? ¿Sabes que el Señor Jesús iba poniendo sus manos sobre los niños? ¿Sabes que el Señor Jesús usó estas manos para honrar al Padre? Estas manos sirvieron para hacer lodo y sanar a un enfermo. Estas manos sirvieron para, por ejemplo, abrazar a Juan, el discípulo amado. Estas mismas manos sirvieron para que un incrédulo Felipe viera el milagro de la resurrección. Pero estas manos que Dios te dio son las manos de Cristo, pero debes de entenderlo y debes de creerlo. Cuando tú crees que estas manos son las manos de Dios, ¿sabes qué vas a buscar hacer? Orar por todos los que se pueda, abrazar a todos los que se pueda, bendecir a todos los que se pueda, porque entiendes que tú eres un enviado de parte de Dios. Voltea con el que tienes a un lado y dile: eres un enviado de Dios para el mundo. Dile. A ver, vamos a hacerlo otra vez, porque a algunos como que les falta fe y hacen: Dios en el mundo. Créelo, créelo, profetízalo. Dile al que tienes a un lado: eres un enviado de Dios para el mundo. ¿Lo crees? Nada más como 20. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor por esto. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. No sé si se han fijado que en las redes sociales y en todos lados, cuando es Semana Santa, suben imágenes de la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. ¿Cuántos han visto eso? En Facebook mandan ahí estampitas y luego, si no lo mandas, 7 años de mala suerte y no sé qué tanto. Pero bueno, eso no es cierto. ¿Qué te recuerda cuando ves a Jesús crucificado? ¿Qué te hace pensar eso? Cuando yo veo al Señor Jesús crucificado, yo lo que veo es que yo debía estar en ese lugar. Él tomó ese lugar por mí. Él puso su vida en esa cruz por mí. ¿Sabes para qué? Para que yo, a la hora que quiera, pueda decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, y estar en la presencia de Dios en ese momento. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú ves fotos de las personas amadas que se han ido de tu vida, siempre que ves una foto te acuerdas de los momentos que pasaste con él, ¿sí o no? Momentos buenos generalmente. Uno que otro, pues momentos malos, es inevitable, somos humanos. A mí una foto que me gusta ver mucho es la foto de mi abuelito Julio, el papá de mi papá, porque con él viví una etapa de mi vida muy, muy, muy padre, donde él me enseñó muchas cosas. Y yo cuando veo esas fotos me acuerdo de mi viejito, me acuerdo de cómo me hacía reír. Me hacía reír porque yo tenía 15 años y él tenía como 200 más o menos. Y entonces las peripecias propias de un abuelito a mí me hacía reír mucho. Como por ejemplo, cuando iba al baño. No les voy a contar detalles así muy. Pero pues cuando uno ya es viejito, ya la vejiga lo traiciona a uno. Y yo me acuerdo que mi abuelito de repente decía: ¡ay! Y se iba corriendo. Digo: ¿qué le pasó? ¿Qué? Corriendo al baño. Y cada vez que veo fotos, me acuerdo, por ejemplo, de que él me enseñó que cuando estés trabajando con herramientas, siempre debes de tener las manos libres. Hay gente que tiene las pinzas, el desarmador, el serrucho, la tablet y el teléfono aquí. Bueno, y él me enseñó que tienes que tener las manos libres y ocupar
las manos solamente para lo que vas a hacer. Eso me lo recuerda mi papá cada rato. Manos libres, manos libres. Cuando tú ves la foto de alguien que se fue, recuerdas los momentos buenos que pasaste, ¿sí o no? Cuando yo veo las fotos de la crucifixión del Señor Jesús, yo entiendo que Él hizo eso, murió por mí, porque hay una razón. Dios me salvó no nada más para que no me vaya al infierno, porque pensamos que la salvación se reduce a eso. Es que Él murió por los pecadores y hasta ahí nos quedamos. Pero no entendemos que Dios, además de que muere, el Señor Jesús, muere, Él murió para darnos vida eterna. Él murió para perdonar nuestros pecados. Él murió para que nuestra familia sea restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Él se hizo pobre para que con esa pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero va más allá de que tú estés bien. Va más allá de que te sientas bien. Va más allá de que tú seas feliz. La razón por la que Cristo murió por ti es para que cuando Él subiera al cielo, Él tuviera un cuerpo que lo represente en la tierra. Esa es la razón. Cuando el Señor dijo en Hechos, no los voy a dejar solos, voy a enviarles al Consolador, esa palabra fue para los discípulos, pero yo creo que esa palabra fue también para el mundo entero. Le estaba diciendo al mundo entero, no los dejo solos, les dejo a mi cuerpo. 5 amenes. El otro cuerpo está dormido. ¿Cuántos alguna vez les ha tocado clavar un clavo? No te preocupes, si eres un esposo que no sabes hacer nada, no te preocupes. Bien, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando voy a clavar un clavo, primero tomas el clavito, ya estás en la pared y empiezas despacito, ¿verdad? Despacito, algunos hasta ponen la lengua así, ¿ah? Ahí va, despacito, despacito. Pero ya que ves que el clavito agarra fuerza, tú empiezas a darle más fuerte, ¿verdad? Pero de vez en cuando pasa que el martillo, por alguna cosa, tiene voluntad propia, no da en el clavo, sino que se desvía 1 centímetro y te da en el dedo chiquito. ¿Alguien se ha machucado un dedo con el martillo? Es una experiencia religiosa. Porque cuando te pegas, sueltas el clavo, sueltas el martillo y empiezas, ¡ay! Y fíjate, tu corazón ama tanto a tu dedo, ¿sí o no? El corazón se pasa al dedo y empieza pum, 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 ¿sí o no? Y duele más, no empiezas a sentir, pero entonces la mano derecha abraza al dedo y lo abraza fuerte, le dice, no tengas temor, yo te voy a cuidar. Pero entonces también entra la boca y empieza el soplo del Espíritu Santo. Pero es tanto el dolor que de repente la boca quiere hablar lengua extraña y las 2 manos y ya no puedes decir ni una mala palabra. ¿Les ha pasado? Quiere decir que todos en el cuerpo de Cristo somos importantes. Vamos a una escritura. Te voy a decir por qué te estoy leyendo esta historia. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 18 al 25. Yo sé que varios entienden la experiencia del clavito y del martillo. Es algo horrible. 1 de Corintios 12, del 18 al 25, dice, en realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial.
y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos de otros. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero entonces es necesario que tú, como parte de este cuerpo, tomes tu lugar y hagas la función que se requiere. Tú tienes y yo tengo que hacer lo que me corresponde. Lo dice el Señor. Amén. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre un congregante y uno que representa a Cristo. El congregante generalmente viene, no es pedrada para nadie, aquí cada quien sabe, ¿verdad? El congregante viene y hace lo que quiere, diezma cuando quiere y viene cuando quiere. Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero el que es parte de la iglesia se somete a la voluntad de la iglesia, se somete a la autoridad de la iglesia y busca agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos empezar a dejar de trabajar por nuestros propios intereses. Había un muchacho que con todo su corazón quería un iPhone 6, un teléfono. Y ese muchacho empieza a trabajar. El dinero que le daban en la escuela para el lunch se quedaba en ayuno y sin oración. Y ese dinero lo ahorraba y lo ahorraba. Llega un día donde él va a su tienda de teléfonos y con todo su esfuerzo da esos míseros 18,000 pesos que cuesta el teléfono, ¿verdad? Para los hijos del rey no es nada, ¿verdad? Y lleva su iPhone 6 a la casa feliz, como si fuera un bebé. Hasta le habla, ¿quién lo quiere? Ya lleva su teléfono a la casa. Llega a su casa, destafa su teléfono, a toda su familia se lo empieza a presumir y se siente orgulloso de su logro. Pero de repente prende la tele y ve un comercial que dice, ahora el iPhone 6S Plus. Y ese muchacho, con toda la decepción y la ira del mundo, dice, este teléfono es una porquería. ¿Sabes que el diablo así tiene a la gente en el mundo? Buscamos, codiciamos, anhelamos, luchamos, codiciamos lo que otros tienen y lo perseguimos y nos matamos y lo obtenemos y siempre hay algo más. Una vez entrevistaron a una persona multimillonaria y le dijeron, oiga, usted es multimillonario, ¿qué es lo que quiere usted en la vida? Y él dijo, un poco más de dinero. El mundo es lo que está haciendo con nosotros. Vivimos en una vanidad constante. No digo que esté mal que estrenes coche o casa o ropa, lo que sea, pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Quién te motiva a hacer lo que eres? ¿Quién te motiva a vestirte como te vistes? ¿Quién te motiva a hablar como hablas? ¿Quién te motiva a tratar a las demás personas como las tratas? Ese es el verdadero problema, que estamos centrados en nuestra propia voluntad, pero no estamos centrados en hacer la voluntad del Padre. Por eso es que el diablo usa nuestra propia naturaleza para destruirnos. Los que tenemos que ponernos a dieta, ¿no es cierto que es más fácil comerse 1 kilo de lechuga que 1 kilo de tacos al pastor? No, dice.
Porque buscamos darnos placer, buscamos nuestro propio interés, nuestro propio deleite. Necesitamos entender que somos el cuerpo de Cristo. Yo te pido que veas a la persona que tienes a un lado, no le digas nada. Ve a la persona que tienes a un lado, aunque no lo conozcas, voltéalo a ver. Él es parte del cuerpo de Cristo. Velo, hombre, hazme caso, velo. Ay, que mi chiveo es. Velo. Él es parte del cuerpo de Cristo. Y esa persona que está a tu lado es un complemento para tu vida. Nada más uno amén y más o menos, ¿no? Se oyó más bien ve. Esa persona que está a tu lado, quizás nunca la has visto en tu vida, pero ¿sabes que hoy Dios te la puso a un lado por un propósito? Quizás no tiene dinero y quiere que tú te lo lleves a comer. Y si tú tampoco tienes dinero, pues busca otro que te invita a él y a ti. Pero debemos de entender, le pido al grupo de alabanza que pase por favor, pero debemos de entender que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Póngase de pie. La persona que tienes a un lado, hoy vamos a hacer algo muy especial. Esta tarde vas a buscar ser una bendición para esa persona. No importa que no lo conozcas, pero esa persona que está al lado tuyo seguramente tiene muchas necesidades y muchas peticiones. Problemas seguramente tiene. Tristezas debe tener varias. Pero esta tarde, mis hermanos, como el cuerpo de Cristo que somos, necesitamos empezar a practicar la unidad. Necesitamos empezar a decidir ser bendición. Es una decisión. Dios no te puede obligar a ser bendición para nadie. Dios no puede forzarte a que ames a tu prójimo. Pero Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta tarde les pido que todos nos podamos tomar de la mano. Vamos a tomarnos de la mano todos. Y les voy a pedir por favor que se cierren todas las filas. Si estás en las orillas, júntate con los demás, cierra los pasillos, pero que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos sin tomarle la mano a alguien. Yo aquí me voy a unir con los hermanos de la alabanza. Vénganse, muchachos. Porque es importante que yo entienda que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, mi responsabilidad es cuidar a mi hermano. Mira, me tocó casualmente aquí con mi brother. Lo conocí cuando pesaba como 90 kilos menos. O sea, cuando recién nació. Pero mi responsabilidad, no solamente como su hermano carnal, pero como mi hermano espiritual, yo necesito buscar bendecirlo. Yo quiero decirte algo, y mira, gracias a Dios que está mi carnalito aquí. A mí Dios me dijo, lo que dice la palabra, dice, sin discusión, el mayor bendice al menor. Yo quizás no pudiera darle $1,000,000 de pesos, ya me lo llegan, ¿verdad? Pero yo oro por él. No te lo digo para que digas, ay, ¿cuánto ora? No. Pero yo entiendo que mi bendición está en que yo pueda bendecir a mi hermano. Él ha sido una bendición tremenda para mi vida, aunque es menor que yo, pero ha sido una bendición espiritual para mi vida muy fuerte. Y dice la palabra que busquemos, fíjate la palabra, busquemos ser bendición. Mira, de este lado tengo a Fernando. Tengo años de conocerlo. Cada vez que yo lo saludo y lo abrazo, él me abraza con mucho cariño. Yo me siento bien rico. Doy gracias a Dios por la vida de Fernando. Y así cada uno de los que tienes a un lado, por mis hermanos de la alabanza, Aurelio, una chulada Aurelio, Chihuahua. Su esposa debe ser
aparte de la mía, las más felices del mundo. Pero necesitamos empezar a vernos como Dios nos ve. Uli, que no dice mucho, pero cuando habla, cuidado. Agárrate, Satanás, ¿eh? Todos los que estamos aquí, esta doncella preciosa que está aquí, sus papás, una chulada, una bendición para mi vida. Cuando tú empiezas a ver que el que está a tu lado es cuerpo de Cristo, es parte de tu cuerpo, lo primero, lo vas a ver hermoso, hermosa. Lo segundo, en lugar de ver sus defectos, como el ejemplo que puse, imagínate a la boca diciéndole al dedo: ah, qué tarugo eres, ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué no te moviste? No, ese dedo que fue lastimado, todo el cuerpo se mueve para protegerlo. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos que somos parte de este cuerpo. Gracias a Dios por los que están regresando, porque son parte del cuerpo y Dios está armando el rompecabezas una vez más. Pero es importante que reconozcamos esto. Yo quiero decirte que esta tarde Dios va a poner en tu corazón quizás que le des una ofrenda a una persona. Hazlo. Dios va a poner quizás en tu corazón que te acerques a alguien que sabes que tiene problemas. Si no lo puedes ayudar de otra manera, ora por él, hazlo. Porque el cuerpo, cuando está unido, dice la palabra, para que seamos uno, para que el mundo crea. ¿Sabes cómo va a empezar a enamorarse la gente de Dios? Cuando tú y yo caminamos como un cuerpo, cuando aprendemos de que somos bendición de parte de Dios. Volta con el que tienes a un lado y dile: reconozco que eres un regalo de Dios para mí. Reconozco que eres un regalo de Dios para mí, papá. Eres un regalo de Dios para mí, mi Fer, mi banda. Necesitamos reconocer y amar. ¿Vamos a orar? ¿Oramos por el que tenemos a un lado? No vas a orar por ti, vas a orar por el que tienes a un lado. Y yo te voy a decir algo que, como Dios me enseña. Pueden pasar los muchachos, yo aquí me quedo con mi hermano, van a cantar. ¿Sabes algo que Dios me enseñó para orar? Es que tú ores por la persona que tienes a un lado, pero pide para él las bendiciones que quieres para ti. Sabes que cuando yo he tenido problemas y me toca orar por alguien, digo: Señor, resuélvele los problemas. Mi abuelito, sus primeros 93 años, vamos por más, ¿verdad? Este chaparrito lindo, una bendición ha sido para mi vida. Él tuvo la fe que mi papá no tuvo, me prestó su coche para manejarlo, tenía 13 años. Esa es fe como la de Juan el Bautista. Mis hermanos, oremos, pero ora pidiendo como si fuera para ti. Eso es ser parte del cuerpo. Tienes una necesidad económica, pídele: Señor, bendícelo, prospéralo. Tienes una enfermedad, dile: Señor, sánalo. Señor, que no se enferme. Tienes un problema, dile: mi Dios, líbrale de sus aflicciones, líbrale de su tristeza. Ora sabiendo que Él es parte del cuerpo. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, porque reconocemos que somos uno en ti. No hay hombre, ni mujer, ni niño, ni adolescente. Somos uno en ti. Muchas gracias, Señor, por las personas que están a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Yo te pido que les bendiga, Señor. Yo te pido, Señor, que el cielo sea abierto por causa de la sangre de Cristo sobre su vida. Yo te pido, mi Dios, que venga perdón de pecados sobre su vida. Yo te pido, mi Señor, que sanes toda dolencia, toda enfermedad. Señor, quita de sus corazones toda tristeza, toda amargura. Regálale un corazón nuevo. Regálales un espíritu recto dentro de ellos, Señor. Padre, abre los cielos. Háblales en sueño, háblales en visión. Muéstrales cuál es tu perfecto plan, Señor.
Señor, si necesito un trabajo, abre los cielos, Señor. Si necesito una esposa, un esposo, abre los cielos, Señor. Si necesita una casa, mi Dios, abre los cielos, Señor. Y que, Padre, podamos reconocer que si tú nos pusiste en esta casa, somos parte del mismo cuerpo, mi Dios. En el nombre de Jesús, todo espíritu de división, todo espíritu de crítica, todo espíritu de queja en contra de mi hermano y mi hermana se va de mi vida en el nombre de Jesús. A partir de hoy cerraré filas. Si sé algún problema, algún defecto que tiene, oraré, me acercaré, le levantaré, Señor, porque es parte de mi cuerpo y yo soy parte de su cuerpo y somos parte de tu cuerpo, Señor. Hoy declaramos que tu cuerpo, unidos, caminamos hacia ti, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te pedimos por aquellos que se han desmembrado del cuerpo, tráelos, Señor, porque esta es su casa. El diablo les sacó, pero tráelos, porque tú los sembraste en esta casa, Señor. Intégralos a tu cuerpo, mi Dios. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque eres grande y eres poderoso. Somos uno en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y vamos a adorar al Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, llevando esa esperanza y buenas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, denle el aplauso fuerte a Jesucristo, el Rey, el Señor, nuestro Dios y Salvador. Te bendecimos, Jesucristo. Gracias. Tome su lugar. Congreso Internacional de Mujeres Conquistadoras 2016. Marian Delgado, Miriam Witt, Lili de Galindo. En Saltillo, Coahuila, Auditorio CCM, del 26 al 29 de octubre. Inscríbete ya. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia.